Son los anónimos, los nadie, los oscuros, los mal vestidos, los que de vez en cuando te duelen y luego dejas en frío. Los nunca tenidos en cuenta, los que no cierran en tu cuenta y aunque no quieras darte cuenta, siempre regresan como resucitando del abismo, merodeando en tu conciencia sin esencia. Buenos días, tardes, noches, amigos de Política para Resentidos. Mi nombre es Eduardo Morales y me acompaña como siempre Giovanni Chávez. En esta ocasión vamos a hablar sobre los eventos trágicos ocurridos en nuestros países hermanos de Colombia y Palestina en las últimas semanas y les vamos a dar nuestra perspectiva como politólogos. En Política para Resentidos manejamos una tesis en donde creemos que la clase política no está conectada, no tiene un nervio que hilvane a la clase política con la sociedad. Para prueba de esto está el presidente fascistoide Iván Duque, que ha decidido hacer una reforma tributaria que atacaba a la canasta básica de los colombianos en plena pandemia, mientras que los capitales financieros habían crecido en un 30% y a estos no se les tocaba. El enardecimiento de la población colombiana llevó a la manifestación en varias ciudades, sobre todo en Cali, donde el presidente ha decidido reprimirlos, provocar 500 desaparecidos, además de más de 40 muertos. ¿Y qué podemos decir de los eventos ocurridos en Palestina en los últimos días? Los conflictos en Medio Oriente que involucran a Israel y el resto de las naciones árabes se remontan desde hace ya décadas. Y de la misma forma que ocurre en Colombia, la necesidad de los ciudadanos palestinos e israelíes por igual ante la pandemia de COVID-19 se ven oscurecidas ante los intereses y necesidades de los capitales financieros en el mundo. Es por eso que, ante la necesidad de seguir extrayendo los recursos de gas natural y petróleo que abundan en la región de la Franja de Gaza, los conflictos entre Israel y Palestina se han recrudecido, de modo que los bombardeos han aumentado, dejando un saldo de más de 25 muertos en estos días y centenares de desaparecidos palestinos, entre ellos muchos menores de edad. ¿Y cuál es el origen real, mis resentidos, del conflicto en Colombia y Palestina? Pues, en una breve introducción a la antropología política, como no van a ver en ningún otro canal, nosotros debemos reconocer que somos antes que nada animales con necesidad de sobrevivir y de acaparar recursos, pero con la particularidad de que estamos atravesados por el poder. Es decir, el poder está distribuido en un capital cultural lleno de códigos y símbolos que forman un lenguaje. Históricamente un lenguaje se ha querido imponer sobre otro. Pero estos códigos y símbolos, ¿en dónde están representados? Pues en la concepción de patria, constitución, soberanía, autodeterminación, leyes, territorio, sionismo, etcétera, etcétera. Esto no son más que ficciones que permiten generar segregación o exclusión. Esto es lo que pasa con la comparación que vamos a hacer pertinente entre Colombia y Palestina. Soberanía es un dispositivo simbólico que no se puede palpar ni ver y sin embargo requiere la legitimidad de 199 países. Colombia es un país completamente soberano que tiene la libre autodeterminación de desaparecer 500 manifestantes si su ejecutivo así lo decide. Palestina no tiene esta libre autodeterminación porque no se le reconoce su soberanía en 199 países, por lo tanto Israel se siente con la legitimidad de bombardear Palestina. Desde Política para Resentidos creemos que estos dispositivos simbólicos se tienen que repensar para no llegar con vergüenza al futuro con esta globalización que prometió demasiado y terminó segregándonos más. Así como ya hablamos de las imposiciones por medio del lenguaje, la cultura y el poder, mis resentidos, hay que reconocer que el fenómeno de las democracias liberales tiene sus orígenes en estas mismas imposiciones, ya sea por medio de la coerción política o económica, principalmente por medio de naciones colonizadoras al resto de las regiones del mundo. La democracia liberal en el discurso ha prometido un montón de cosas que en la práctica rara vez se han alcanzado. Autores como Robert Dahl dicen que para que las democracias funcionen tiene que haber elementos como libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de asociación, pesos y contrapesos y hasta condiciones de vida digna para todos. En Colombia y Palestina todo esto es lo que menos se ha observado. Los manifestantes en Colombia no solamente se han enfrentado a una dura represión de parte del gobierno y las Fuerzas Armadas del Estado, sino que los medios de comunicación y las redes sociales han censurado muchas de sus publicaciones de modo que no pueden denunciar los actos de violencia cometidos por el gobierno colombiano. Los ojos de la comunidad internacional están puestos sobre los grupos terroristas que atacan el Estado de Israel, pero nadie presta atención a los muchos actos de violencia que este último comete en contra de ciudadanos palestinos inocentes, desde que limita el flujo de bienes y servicios para que estos puedan vivir de forma digna, hasta que comete arrestos arbitrarios, por no decir secuestros, donde torturan a personas, tanto adultos como menores, sin distinción, sin recibir ninguna represalia de parte de la comunidad internacional o de las Naciones Unidas.
Los ojos de la comunidad internacional están puestos sobre los grupos terroristas que atacan el Estado de Israel, pero nadie presta atención a los muchos actos de violencia que este último comete en contra de ciudadanos palestinos inocentes, desde que limita el flujo de bienes y servicios para que estos puedan vivir de forma digna, hasta que comete arrestos arbitrarios, por no decir secuestros, donde torturan a personas, tanto adultos como menores, sin distinción, sin recibir ninguna represalia de parte de la comunidad internacional o de las Naciones Unidas. En conclusión, como les presentamos, los conflictos en Colombia y Palestina son mucho más complejos y profundos de lo que habitualmente nos manifiestan los medios tradicionales de comunicación. Eso ha sido todo por hoy. Síganos en nuestras redes para más contenido. Hasta pronto.